Como viene siendo habitual todos los viernes, el programa 59 segundos de Gemma Nierga ha vuelto a revolucionar las redes sociales. En esta ocasión las redes han aplaudido el auténtico repaso dado por la presentadora y los tertulianos Javier Aroca, Ana Pardo de Vera y Marta Nebot, a los reconocidos propagadores de bulos de la derecha mediática, los periodistas palmeros del Partido Popular Juan Fernández Miranda y María Claver. A su salida de la cárcel hace 2 semanas, Víctor de Aldama prometió pruebas y ayer presentó en el Tribunal Supremo los primeros documentos con los que intenta sustentar sus acusaciones contra José Luis Ábalos y varios ministros. ¿Las pruebas presentadas por Aldama tú crees que demuestran sus acusaciones? La respuesta a esta hora es no. Todavía las acusaciones están muchísimo más lejos de lo que ha llevado al Tribunal Supremo. Es verdad que Aldama está en una estrategia de goteo, una estrategia de ir soltando poquito a poco. Desde una perspectiva penal, todavía yo creo que falta mucho para que pueda arrinconar a José Luis Ábalos. Desde una perspectiva política ya está empezando a arrinconar a algunos ministros, algunas fotos, pero desde una perspectiva penal yo creo que todavía tiene que ir mucho más allá. Conozco muy bien a su abogado. Conozco la estrategia de su abogado, entiendo que habrá pruebas, pero todavía estamos en el momento de esperar a que las demuestre. Importante, su teléfono móvil está en manos de la UCO. Ahí están las grabaciones, ahí están las fotos. ¿Y qué aparecerá ahí, Juan? Esa es la clave, no lo sé. Esa es la clave. Entiendo que ahí es donde están las pruebas, audios, documentos, fotos, mensajes que puedan demostrar lo que él está revelando de palabra, que son acusaciones que de momento penalmente no tienen trascendencia. Ana Pardo de Vera, te pregunto lo mismo. ¿Tiene consistencia lo que ha denunciado Aldama? ¿Crees que lo que ha presentado son pruebas de sus acusaciones? No, de ninguna manera, y efectivamente ese móvil, a ver lo que da de sí, de momento se ha rechazado el volcado por parte del Supremo, lo tiene el juez Pedraz para la causa de los hidrocarburos, que es la causa en la que en realidad él estaba en prisión, por la que estaba en prisión provisional, y veremos a ver lo que da de sí, pero de momento yo creo que la causa se queda en transportes y yo creo que los indicios contra Ábalos y demás políticamente son muy concluyentes. Hoy Aldama ha vuelto a insistir en que tiene pruebas para demostrar sus acusaciones. Hoy ha hablado para una radio colombiana. Que estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba. El sobre con el dinero y el cuchillo clavándoselo en el pecho no existe, ¿vale? Aquí hay una prueba con una firma de un ministro en el que alquila un piso con opción de compra que no habita. Es más que suficiente la prueba, porque si no, ¿para qué lo alquila? Si no lo paga, si no habita. Es una garantía de pago para cuando él va a entregar las adjudicaciones, que se le pague eso o que se quede el piso. Es muy sencillo. Obviamente hay una prueba y está ahí. Y es palpable y es eficiente. ¿Las pruebas que ha presentado son concluyentes? ¿Crees que demuestran sus acusaciones? Bueno, vamos a ver, yo creo que, hombre, el contrato de alquiler con opción a compra por un precio además inferior al que es el precio de mercado me parece que es bastante significativo. Contrato de alquiler, hablamos de ese piso, el famoso piso de la Castellana. 1.900.000, pero que en el contrato figura un precio inferior, quiero decir, ¿no? Entonces ya hay un cierto amaño en ese contrato. Yo creo que lo que ha hecho Aldama en esta ocasión, que las pruebas se irán viendo, porque es evidente que él se ha incriminado y no tiene ningún sentido que alguien se incrimine si no tiene pruebas, lo que sí ha hecho es dar un paso más. O sea, estamos hablando ya de la obra pública, ya no estamos hablando del contrato de las mascarillas, un contrato de urgencia en un momento muy concreto. No, estamos hablando de la obra pública. Estamos hablando de recibir, presuntamente, de recibir comisiones, claro, aparte para adjudicaciones de obra pública. De obra pública, en autovías, ¿no? Entonces, hemos dado otro paso más que es muy importante, porque cuando ya la corrupción entra en la obra pública, entonces normalmente estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Una cosa mucho más compleja y una trama mucho más compleja y mucho más amplia. En esta primera ronda, Javier Aroca, ¿tienen consistencia las acusaciones, sí o no? No, yo me sumo a lo que dicen mis compañeras y compañeros y lo que dice la mayoría de la opinión jurídica más prestigiosa de este país. Las pruebas no tienen ninguna contundencia, pero lo preocupante es a ver si hemos inventado una nueva forma de proceso en España, que somos tan ingeniosos, que es la presentación de pruebas en diferido, que nos sonará de otras cosas, ¿no? Yo creo que si la justicia se presta a unas estrategias que lo que pretenden es alargar un proceso, no por el interés de la justicia ni por meter, digamos, en la cárcel a presuntos delincuentes, sino para deteriorar políticamente a una determinada formación política, yo creo que tanto el fiscal como el juez que lo acepte van a quedar en una situación bastante mal parada.
Juan Malamed, te quiero preguntar por Ábalos, porque justo dentro de una semana, el jueves que viene, José Luis Ábalos se sienta ante el juez del Tribunal Supremo para declarar por el caso Koldo. Tú has hablado esta semana con él. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te ha dicho? Lo he visto obviamente preocupado. Él tiene más presión que ninguno de los otros señalados por Aldama. Es quizá el que tiene algo más tangible, dentro de que yo comparto con mis compañeros que no hay pruebas ahora mismo, ni tiene nada sólido todavía Aldama para sustentar todas sus bravuconadas y todo su relato. Pero dentro de eso, claro, Ábalos tiene una sospecha sobre un chalet en Cádiz, sobre un piso que se le alquiló a su entonces pareja Jessica durante el tiempo que estuvo con él, y ahora también este contrato no ejecutado, porque nunca vivió allí, de un piso. Ábalos ha dicho que lo va a desmontar todo ante el juez. Me ha dicho que está deseando que por fin puede hablar, porque él ha sido el que lo viene pidiendo desde las últimas semanas, que no es verdad que haya hablado con Aldama. Aldama hoy en la entrevista de la radio colombiana ha dicho que habló con Ábalos para intermediar con el gobierno. No es verdad. No ha hablado, Ábalos dice que no es verdad. No ha hablado con él, pero sí que esta ya es opinión mía. Ábalos yo creo que tiene miedo de lo que pueda ir sacando Aldama. Hasta ahora no hay nada. Se acabó el tiempo. ¿Tiene miedo? La última frase has dicho, tiene miedo de lo que pueda ir sacando Aldama. ¿Crees que es así, Juan? Claro, absolutamente. ¿Tiene miedo de lo que puede ir sacando? Ahora mismo el gran problema que tiene Ábalos desde una perspectiva penal, insisto, tiene que ver con el alquiler, el pago de la trama del alquiler del piso de la novia en Plaza España. Eso va a tener que explicarlo muy bien. Más allá de esto, él niega la mayor. Esto es un choque de versiones. Veremos a ver quién tiene la razón. Aldama tiene que poner las pruebas. Lo que ha hecho Aldama yendo al Supremo esta semana es enseñar la patita porque Ábalos tiene cita para ir a declarar. Es decir, ha hecho un movimiento preventivo ante la citación de Ábalos. Yo creo que Aldama tiene mucha más artillería, porque si no, no entendería su estrategia. Pero Ábalos, de momento, ya tiene una cosita que tiene que explicar penalmente y que tiene mala pinta. Marta Nebot, que no te he escuchado a ti. No, yo lo que creo es que efectivamente no es que esté enseñando la patita, es que lo que está enseñando es muy chusco. Es que es muy chusco. Es que ha llegado a señalar al jefe de gabinete de María Jesús Montero porque dice que tiene su tarjeta de visita y porque tiene su contacto en su móvil. Claro, si estas son las pruebas en las que se basa algo que es enseñar la patita, pues da para pensar mucho rato que a lo mejor es que está haciendo un show, como decía aquí el compañero hace un momento, y que vamos a ver en qué acaba todo esto con el tiempo. Yo no dudo de que Ábalos tiene encima de la mesa cosas feas, pero de ahí a las barbaridades que este hombre ha llegado a decir, llegó a hablar del presidente del gobierno y hoy a la radio colombiana le ha dicho que no le consta que Pedro Sánchez supiera nada de esto. Entonces, esto ya lo hablábamos la otra semana, pero este hombre os recuerdo que estaba en prisión, hizo unas declaraciones ante el juez y quedó en libertad. Sí, estaba en prisión por una causa que no tiene nada que ver. Por eso decía yo que antes que el fiscal iba a quedar en muy mal lugar. Porque claro, tú sales de la cárcel y en la puerta de la cárcel haces unas declaraciones que más que una acusación al señor Ábalos parece una causa general contra el gobierno. Se acabó el tiempo, pero déjame, Javier, que así suben de nuevo los micrófonos, porque al calendario de citaciones judiciales hay que sumar esta semana una más. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en calidad de testigo va a comparecer. Rodríguez tendrá que declarar, esta vez en el caso contra el fiscal general del Estado. Os quiero preguntar, primero vemos a Miguel Ángel Rodríguez, le escuchamos. ¿Cómo la afronta? Nada, pues con toda tranquilidad, es ir al Supremo como testigo y lo que me pregunte el juez responderé con Porque usted dijo que el acuerdo partía de la Fiscalía cuando era lo contrario. No os puedo decir mucho más. En principio es como testigo, ¿teme usted que pueda acabar saliendo como imputado? ¿Por qué? ¿Teme salir como imputado, Marta Nebot? No, yo creo que no lo teme y que no va a salir como imputado en ningún caso. Es que fijaos el horror que estamos viviendo, yo lo califico así. Estamos ante un caso por una filtración, pero no estamos ante un caso por un bulo que presuntamente, voy a decir, aunque ya hay muchos medios de comunicación que le señalan directamente a él, incluso la fiscal de Madrid le señala directamente, el señor Miguel Ángel Rodríguez soltó en la prensa. Un bulo que dejaba a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria y a este gobierno a la altura del betún.
Y sin embargo eso no está en los tribunales. Yo me pregunto por qué esa querella no está en los tribunales. Faltan muchas querellas. Yo echo de menos muchas querellas, en particular contra Miguel Ángel Rodríguez. ¿Querellas contra Miguel Ángel Rodríguez? Sí, faltan ¿Por muchas. qué, no? Yo creo que has hecho muy bien, Marta, en decirlo de presuntamente, porque oigo hoy a Óscar López hablar de que Miguel Ángel Rodríguez filtró un correo al diario El Mundo sin una sola prueba del señor Óscar López, sin una sola contrastación. No ha llamado al diario El Mundo para preguntarnos la fuente, que no se la contaríamos, por cierto, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez no va a ser imputado porque si hubiera sido él el que filtró, que yo no lo sé porque no lo he preguntado, lo habría hecho con el consentimiento de la persona aludida y, por tanto, sería un tema extrajudicial. Lo que yo quiero ver es cuánto cuenta Miguel Ángel Rodríguez, porque tiene que contar la verdad como testigo. Eso me parece lo importante. Pero difamar es delito. Yo, Marta, te digo una cosa. O sea, cuando tú dices el horror que estamos viviendo, bueno, este horror se llama Estado de Derecho. Y yo prefiero vivir en un Estado de Derecho, ahora que vais a hablar de la Constitución, que vivir en otro tipo de Estado, ¿no? Es decir, he dicho yo que me quieres del No, país, digo algo. que cuando dices digo, es que pues resulta que un funcionario público, el fiscal general del Estado, nada más y nada menos, pues no debe revelar secretos, claro. ¿no? O sea, datos personales, ni tampoco alguien debe defraudar a Hacienda. Bueno, para vosotros lo maravilloso, para vosotros es que no hay pruebas de nada. Aldama es un piernas que no va a aportar pruebas, tiene un volcado de teléfono, vamos a ver, todos son unos piernas que no están aportando pruebas. Pero lo cierto es que estamos viendo esos mensajes, hemos conocido los mensajes de la Secretaría General de la Fiscalía, si a ti te parecen muy normales las referencias que se hacen a una filtración, por cierto. Bueno, a esas filtraciones, pues, y además, no solo es un caso, no, el fiscal sí. Una cosa inédita, el fiscal general del... Lo que pasa, María, se acabó el tiempo, lo siento, María, pero desde el PSOE, sabéis, a ti se te acabó el tiempo, pero os cuento que desde el PSOE denuncian que parte de estos casos son fruto de lo que se llama el lawfare. Claro. Bueno, sí, efectivamente. El PSOE se acaba de agarrar al lawfare, que hace unos meses decía que era una cosa de Puigdemont y una cosa que no tenía nada que ver con la realidad. Porque realmente no tiene nada que ver con la realidad. No hay persecución de los jueces contra el Partido Socialista. Ni a Podemos. Para ti no hay persecución. No, absolutamente no. Claro que no. Lo que hay es un Estado de Derecho. Lo que hay es un fiscal general del Estado que está imputado por revelación de secretos. Esto es muy importante. Revelación de secretos. Y una Comunidad de Madrid y una Comunidad de Madrid. Si estamos hablando... que este país es una república bananera. ¿Por qué? También. Él no es fiscal general del Estado. Él no se sabe que haya filtrado un documento al diario El Mundo. Y en el caso de que lo hubiera filtrado, habría que ver si se ha hecho o no con el consentimiento del novio de la señora Díaz Ayuso. Porque en ese caso, si esa filtración se hubiera producido con consentimiento, ya no estaríamos hablando de una revelación de secretos. Pero es que si resulta que has falseado lo que has filtrado para que parezca lo que no es. Pero es que eso no es una revelación de secretos, Marta. Eso no es una revelación de secretos. Yo que he dicho que este hombre no va para adelante. Por esto de momento no va para adelante. De momento no has dicho que no va para adelante porque no hay causa penal. Juan dice que no hay causa penal. Una querella por difamación. De momento no. De momento con lo que sabemos no. Primero, yo afirmo que hay lawfare en España, pero no por este caso, sino por otros muchos casos desde hace bastantes años. Se habla ahora mismo de Podemos y podría ser un ejemplo, pero vamos a ver, hablando de lawfare, hablemos de filtraciones. Los que más saben de filtraciones en este país son los periodistas políticos de Madrid. Si ellos quisieran, ahora mismo aclararíamos lo que ha pasado. Pero no se hace, por tres motivos. Pero aquí tienes unos periodistas políticos. Si quieres debatimos al respecto. ABC y El Mundo. Pero bueno, voy a terminar. El secreto de las fuentes. Voy a terminar. Bueno, claro, cargamos ya. Entonces no me vaya. No sé si es que no me queréis escuchar o no queréis que me escuchen. Cuidado que se te va el tiempo. Entonces, ¿por qué no hablan los periodistas? Por tres motivos. Uno, por deontología profesional, por secreto. Ese es un caso. Otro, por miedo. Y tercero, porque están en el ajo, en algunos casos. Y los periodistas que están en el ajo no hablan por eso. Quiero que veáis, un momento, otra imagen que se ha producido esta semana cuando la senadora del Partido Popular, Alicia García, repasaba la lista de casos que afectan al Partido Socialista. Señor Bolaños y señorías, ¿está la mujer del presidente imputada? Sí. ¿Está el hermano del presidente imputado? Sí. ¿Está el todopoderoso número 2 imputado? Sí. ¿Está el fiscal general del Estado imputado? Sí. ¿Pueden estar imputados ministros cercanos a la filtración con cianuro? Sí. ¿Hay 6 altos cargos del Ministerio de Fomento imputados? Sí.
¿Hay hasta 10 ministerios con problemas judiciales? Señor Bolaños, esto no son bulos, esto es corrupción por aplastamiento. Cuando ves esta... ¿Algún comentario? Pues yo lo que pienso cuando veo esto es que Alicia García, que se está consolidando como una buena portavoz en el Senado y donde el PP está haciendo uso de su mayoría absoluta, tiene la virtud de poner los hechos uno detrás de otro y con eso el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo está tratando de desgastar al gobierno. La estrategia es que el gobierno se caiga solo, porque están llegando los casos de corrupción por todas partes. Esto es implacable, es absolutamente implacable. Esto no hay gobierno que lo aguante. Pero fíjate una cosa, si en vez de hacer no ha habido ninguna valoración si en vez de hacerse una lista en plan circense, como ha hecho esta señora, en menosprecio de una institución tan importante como el Senado, y solamente ha hablado de imputados, se hubiera hecho una lista de condenados, la lista de condenados sería muy desfavorable al Partido Popular. No lo creo, pero depende de cuándo lo pongas. Pero espero que nadie... Si lo pones en los años 10... Espero que haya vergüenza parlamentaria para no hacerlo. Espero que haya vergüenza y decoro parlamentario para no hacerlo como lo ha hecho el PP. Espero, por respeto a la ciudadanía democrática de este país. Cuando yo tenga un mal momento judicial, espero tener enfrente una oposición así, porque esto es un desastre que le viene bien al gobierno, porque estamos hablando de esto, de esta charlotada. Esto es una espectacularización infantil y borreguil. No va a ningún sitio y hay que dejar de verdad de convertir las Cortes, el Senado y el Congreso en un patio de colegio. Esto no tiene ningún sentido y me parece que no ayuda a darle seriedad al tema, porque si estamos todo el rato en el y tú más, en el y tú también, o anda que lo tuyo sí que es peor, pues acabaremos dando vueltas en círculos para nada. Juanma, ¿qué te pareció grave que Santos Cerdán, el otro día, tercero del Partido Socialista, en el Congreso en Sevilla, dijera, al leer su ponencia final, dijera, los jueces están perjudicando al Partido Socialista, al partido en el gobierno? Lo dijo Santos Cerdán. Yo creo que desapasionadamente, fríamente, hay que decir que esto lo hacen cuando les viene mal. Cuando les critican los jueces, cuando hay una ciclogénesis de temas, y es verdad que hay una auténtica acumulación de casos judiciales para el PSOE, entonces cuando hay lawfare. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Begoña Gómez. Cuando la UCO dijo que no había nada en el caso de Begoña Gómez, la UCO era palabra de Dios. 2 veces. Palabra de Dios. Y cuando la UCO dice algo que le viene mal al PSOE, la UCO es lawfare. Yo creo que no. Ana Pardo de Vera, ¿te has pronunciado acerca del lawfare? ¿Quieres hacerlo? Sí, claro que me Para ti hay una persecución. Vamos a ver, es que pasa siempre, quiero decir, cuando Podemos, nos tengo que contar la que se montó en el Ministerio de Interior, que está judicializado, procesado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, íntimo de Rajoy, para pasar dosieres falsos a la justicia y demás. Luego, con el independentismo, otro tanto de lo mismo. Villarejo, esto te lo afina la Fiscalía, etcétera, etcétera. O sea, fue el peor caso de corrupción, todavía está por juzgarse, y es la Kitchen y todo lo que conlleva, con todos sus cloacas, con Villarejo y demás. ¿Qué pasa ahora? Que va Pedro Sánchez y aprueba de amnistía. ¿Y les gusta a los jueces? No, porque los hemos visto salir a la calle y ya han dicho que no les gusta. Han hecho manifestaciones los jueces en toda España. Sabemos que no les gusta. Para ellos eso es una traición, porque España una grande y libre. Ya sabemos cómo piensan los jueces. Bueno, Lo de la amnistía todos los no jueces. se lo perdonan. Por favor. María. No se lo perdonan. Es maravilloso. Bueno, una cosa, Aroca. La suerte o la desgracia que tiene la derecha es que no indulta ni vía constitucional, ni vía indultos, ni vía amnistía. Claro, que la izquierda es difícil que tenga condenados porque últimamente lo borran. Que no ha indultado la derecha. Y no hay, hombre, mira lo que ha pasado en tu tierra con los seres. Que no ha indultado la derecha. Aplaudidos por Porque todos en no un congreso. que Los no. de tu tierra, ¿eh? Los de tu tierra. 700 millones. ¿eh? A mi tierra ni la 700 toques. millones, ahí es nada. Que es la tierra de gente muy trabajadora y muy honesta. Sí, por eso me parece peor. Porque chorizo hay en todos lados, y la tuya más que ninguna. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué problema? No le he escuchado. Por favor. No. ¿Qué ha dicho? 700 millones de euros, ¿eh? Sí. No, 700 millones de euros de los andaluces. Venga, hombre. Lo del lawfare.
¿Sabes qué pasa? Que la gente no conoce a los jueces ni de la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo, pero sí están escuchando a Aldama. El problema del PSOE se llama Aldama. Bueno, el problema del PSOE se llama todos los correos de una funcionaria de Moncloa que con el sello de su cargo en Moncloa pide dinero para la... Y me voy a salir de... A ver, yo voy a explicar por qué creo que faltan querellas y por qué creo que hay lawfare. Muy rápido. Yo creo que falta una por difamación al señor Miguel Ángel Rodríguez y a la presidenta de la Comunidad de Madrid contra la Agencia Tributaria y contra la Fiscalía, que dijeron que iban a por el novio de Ayuso porque había una causa política y iban porque había defraudado y él lo había confesado. 2, creo que falta una querella por manipular ese documento, tratar de hacernos creer a todos que era la Fiscalía la que había pedido un pacto cuando era él el que había confesado. 3, creo que falta una querella del diario.es, de la Asociación de la Prensa de este país, contra lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez contra el diario, que les dijo textualmente: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Amenazó a un medio de comunicación de este país y nadie se ha querellado contra él. 4, hay medios de comunicación hablando de que la Xunta concedió a dedo 9 de cada 10 contratos firmados por la empresa de la hermana de Feijóo. Todo esto daría para casos judiciales como los que tiene el PSOE. ¿Por qué no están ahí? Porque resulta que se desconfía de que los jueces vayan a admitir a... Con permiso de estás judicializando la política. Con permiso de los asistentes y de Juan, me voy a salir de Madrid, si me lo permitís. Yo de Asturias. No, yo me voy a salir de Madrid. ¿De Madrid te vas a salir? Sí, me voy a salir de Madrid porque parece que el lawfare es un problema del PSOE contra el PP en Madrid. No, el lawfare es un problema de la democracia española. Bueno. Contra unos jueces. Y voy a poner un nombre y un ejemplo, que no es del PSOE ni del PP, que es de IU, que es don Antonio Torrijos, masacrado por una juez en Sevilla durante años para que luego se archive el caso. Lo masacraron políticamente y personalmente. Lawfare como una casa.